Hoy tengo un anuncio importante que hacerte porque algo que me gusta traer mucho a este canal es el tema de la seguridad, ya que dentro de lo que es la adopción, la seguridad es algo muy importante y que muchas veces descuidamos. Recordemos el caso que traje, por ejemplo, de Víctor, este suscriptor que le robaron $300.000 USDTs de su billetera. Lo tengo justamente ahí, donde lo podrás volver a ver. Y aquí contaba la historia de que compró en Amazon una etiquetadora, hizo etiquetas con su clave privada para guardarlas en un sitio y después meterlas dentro de una caja fuerte, con la mala fortuna de que esas claves quedaban en una aplicación del propio aparato y misteriosamente esas claves pues acabaron en manos que no tocaba, o incluso era un insider dentro de esa compañía, y sacó todos los fondos de Víctor y se los mandó a sus billeteras. Por lo tanto, no pasa nada hasta que pasa, y esto es algo que ocurre muchísimo. El otro día uno de vosotros, no voy a decir el nombre, me dijo que había perdido el PIN y que había perdido la frase semilla de su Ledger con $20.000 dentro con XRP. Entonces, estas cosas ocurren. Por eso, dentro de que muchas de estas cosas me han llevado a sacar Yoseyomo, que es la empresa que he creado junto con mi socio Álvaro para crear este producto, que es una moneda para preservar y hacer indestructible tus frases semillas, que os he hablado en muchísimos vídeos, pues he sacado un curso que se llama Crypto Security Fundamentals Course, que lo que va a hacer básicamente es que aprendas de la forma más fácil y rápida, es decir, es un curso que lo he querido diseñar muy concreto, muy escueto, muy al grano, pero sin nada de paja, que creo que es al final los que hacemos muchos cursos, pues viene bien que no tenga demasiada paja para relleno y que vaya directamente al grano. Pues lo he hecho así y aquí vas a aprender todo lo necesario para moverte en el mundo cripto sin que te roben o que te estafen. Así evitarás todo este tipo de males y además es un curso que lo he diseñado específicamente para ti, tanto si estás empezando en todo este mundo de las cripto y quieres empezar de la mejor manera o ya llevas tiempo, pero bueno, como siempre, pues siempre nos ha pasado a todos, hemos descuidado la seguridad pues por aquello de no pasa nada, pero lo he dicho antes, no pasa nada hasta que pasa. Dentro de este curso, que por cierto tenéis un 20% de descuento todos los que estéis en este vídeo y que hagáis clic en este enlace y con este cupón, vais a poder acceder a lo largo de todos los módulos, por ejemplo, de introducción a la seguridad cripto. Vamos a ver la importancia de esta seguridad en el mundo de las cripto. Vamos a hablar de un poquito de la introducción de Bitcoin, o sea, de Bitcoin, de blockchain, que es todo esto, para ya dar paso al módulo principal, que es el tipo de estafas que existen actualmente y sobre todo cómo protegerte de ellas. Vamos a ir una por una y tenemos rug pulls, pump and dump, phishing, hasta tenemos sextorsión, direct message scam, que mucha gente de mi grupo de Discord, hay un tal Iñaki, un bot que está constantemente mandándoles mensajes, intentándoles engañar para poder sacar el dinero. Pues todo este tipo de cosas que están en el día a día te voy a enseñar a cómo puedes conocerlas y cómo puedes evitarlas. Déjame recordarte únicamente que este canal está patrocinado por PrimeXBT, que es un broker muy sencillo, muy interesante para quienes empiezan, que te permite trabajar en 3 mercados diferentes, en divisas, en Forex y en commodities. Recordate también que este jueves a las 8 de la tarde estaré con Alex Augusto en el último capítulo de estas Trading XBT Trading Sessions que estamos realizando este mes y que acaba justamente este mismo jueves. Si por lo que sea no has podido ver las otras, te dejo en la descripción el enlace a la playlist donde vas a poder entender cómo funciona la herramienta, qué estrategias se pueden utilizar de trading y vamos a ir viendo muchas cosas que nos ha enseñado Alex Augusto. Así que nada, no te detengo más y te dejo con el vídeo. Vamos a ver también buenas prácticas y ciertas conclusiones. Haremos un test porque con este curso también vamos a hacer una certificación y además voy a añadir un bonus de materiales adicionales con algunos temas que sí que he tocado en mi canal, pero otros que van a ser inéditos que he dejado solamente para el curso de Crypto Security Fundamentals Course, que con este cupón de aquí, acuérdate, un 20% de descuento. Un truco también es que te compres la Yoseyomo 2048, que vale 149 euros, y este curso va incorporado gratuitamente, ¿vale? O sea que cualquiera de las dos partes, si no quieres la moneda, pues no pasa nada, pagas el curso a secas, pero si quieres además una moneda, pues oye, es mejor que te compres la moneda de Yoseyomo 2048, las otras no.
2048. Bueno, y esto era lo que te quería contar sobre el tema del curso, pero además quiero añadirte una nueva información, una nueva actualización que hemos hecho en Yoseyomo. Y es que le hemos añadido al precinto de seguridad de anti-tampering un chip NFC que te va a permitir, además de añadirle más seguridad, etiquetar cada uno de los Yoseyomo en el caso de que tengas varios. Y con una aplicación para móvil que te la puedes descargar ya, en la descripción te dejo el enlace, con una aplicación como esta, vas a poder darle a leer, se va a activar el NFC y simplemente haciendo así vas a poder leer la información que tiene la moneda y vas a poder ver cómo tiene el nombre de la billetera que le he puesto a esta moneda. Por ejemplo, es la wallet de Paquito, o la wallet de mi hijo Manolito, o la wallet del número 28. Luego, además, para hacerlo más sencillo, puedes tener ahí la billetera, la dirección, que además puedes copiarla para utilizarla en un momento dado para enviar fondos a esa billetera. Y luego además puedes añadir más información pues con otras direcciones de otras redes, o a lo mejor, como he hecho yo, con un recordatorio de que la passphrase que he utilizado es la ciudad donde nació mi abuela, cambiando las vocales por número. Entonces, con esto, además, puedas hacer lectura y escritura. Y en la escritura voy a poner Iñaki 2 y además puedes añadir incluso también un password, de manera que puedes limitar las personas que pueden leer tu Yoseyomo con una aplicación de NFC. Aquí necesitarás una contraseña y yo puedo poner una contraseña, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hacemos update y los cambios se han guardado. Y de esta manera pues ya tendríamos pues nuestro Yoseyomo actualizado. Así que si te ha gustado este vídeo, dale muchísimos likes, suscríbete y nos vemos el próximo domingo a las 9 de la mañana, como siempre. ¡Chao!